pasaron cosas. Pasan cosas que después van a tener impacto a nivel provincial. Te tiro el título, pero empecemos por otro lado. Te tiro el título porque así como se conoció que se le perdonó la deuda que tenía Edesur y Edenor con Camesa, Ujú. esta, esta condonación de la deuda puede tener impacto en muchas distribuidoras del interior del país con respecto a quién se hace cargo de los costos, porque estos costos de alguna manera eran financiados a nivel nacional. Todo esto está vinculado con la famosa modificación de la ley de zona fría. Pero me parece importante, mira, te propongo lo siguiente, Pedro, escenario político. Me imagino que ustedes habrán escuchado una multiplicidad de temas vinculados a ese triángulo que parece que ya no es tan triángulo, y me refiero, por un lado Santiago Caputo, por otro lado Karina Milei y Javier Milei. Y te diría que un Javier Milei que está en el medio de Karina Milei y de Santiago Caputo. Claro. Independientemente de que la figura que aparece en escena y que vimos todos en la semana es la figura de Martín Menem. Pero bueno, que todo el grupo de los referentes del cielo, así se llaman los referentes del cielo, todo el grupo del Gordo Dan y demás han salido muy fuerte en contra de Martín Menem y también de alguna manera eh, De Karina. implícitamente pareciera desacreditando al presidente de la nación. Digo implícitamente como diciendo uno pone en tela de juicio del otro que le están diciendo la verdad o no le están diciendo la verdad. Ahora la pregunta que nos hacemos está vinculado con la economía. ¿A qué voy con esto? Ahora vemos en un instante lo positivo y lo negativo. Recién mencionaba Mariano el tema del superávit. Bueno, la pregunta también, acá en nuestro país hay inversores. La pregunta que se hacen los inversores, si Javier Milei puede sostener políticamente esta fractura interna. Una fractura interna de un gobierno diferente, donde los medios de comunicación tradicional, me incluyo yo, no quiero incluirlo a ustedes, pero tradicional, tiene una forma diferente, la forma diferente, ellos viven en las redes, ellos se hablan en las redes y ellos de alguna manera, justo lo estamos viendo ahí atrás a Santiago Caputo, mirá qué foto y qué mensaje cada vez que aparece Santiago Caputo, llamado el mago del Kremlin, por sus características de cómo se mueve y demás, donde tiene resortes tan importantes como son los servicios de inteligencia. Y también tiene resortes tan importantes como es la aduana, que aparentemente el equipo de Martín Menem quiere quitárselo a Santiago Caputo. Bueno, en este escenario, y ahí voy contigo, tenemos cuestiones positivas con respecto a la economía y cuestiones negativas para marcar un poco la balanza. Porque tenemos un dólar relativamente estable, tanto el MEP y el contado con liqui también lo acompañan, o sea, título, estabilidad cambiaria, lo puede sostener. Hay un buen clima para los activos argentinos, algunas acciones están subiendo, hay interés en los bonos argentinos, y hay una posibilidad de reapertura comercial del crédito que está vinculado al tema del riesgo país o la baja del riesgo país. O sea, las expectativas favorables que venimos hablando contigo, oil and gas, energía, economía del conocimiento y el sector agropecuario, que ahora hago un pequeño apéndice, hubo una rebaja en dos commodities agrícolas. Pedro, Bueno, te escucho. Bueno, respecto a esa foto que compartíamos recién al aire, hay dos formas de verlas. Una es que es importante que el gobierno trate de responder a las críticas por las internas nivel Dios que hoy mantiene su equipo de trabajo con una foto de este tipo en donde los hermanos Milei se muestran con Santiago Caputo. Pero otros hicieron una lectura distinta. Dicen, mira, Santiago Caputo está más atrás de Javier y de Karina Milei. Ahí no se observa o se cae ese mensaje que se intenta compartir hacia la sociedad argentina y sobre todo hacia el Círculo Rojo. Así que hay dos lecturas, hay dos formas de ver esa foto. Una, bueno, la comparten, pero después si empezás a leer entre líneas, Caputo está distanciado de las otras dos figuras de la imagen. Así que a tenerlo en cuenta, porque más allá de las sonrisas, no hay una verdadera cohesión de esas tres
Funcionarios, más allá de que Caputo sea monotributista, que no tenga firma, pero hoy cumple una función. Claro, pero cumple una función, no será función pública, pero sí son funcionarios en el gobierno nacional. Y por el lado de la economía... Si querés le agregamos ahí la figura de Patricia Bullrich, porque la figura de Patricia Bullrich, vamos a utilizar términos prácticos, hizo ruido en cuanto a la declaración jurada de Adorni. La figura de Patricia Bullrich en las encuestadores figura como mayor la imagen positiva que la negativa respecto de Milei, respecto de Kicillof, respecto de distintos referentes políticos. Por lo tanto, vemos a una Patricia Bullrich que siempre tuvo aspiraciones presidenciales y que va a estar mirando la cancha. Y esta señal sí la lee Javier Milei, ¿no? Tal cual. Y sigue el misterio en torno a la figura de Karina Milei, que habla muy poco, casi nada, en público, en las redes, ni siquiera tampoco en las redes se mueve, más allá de que sí hay muchas fotos, pero no conocemos cómo piensa, y es una figura clave en la organización interna o la desorganización interna del gobierno. Y bueno, y estamos ahí, que no sabemos cuál es su nivel de compromiso, su nivel en la toma de decisiones, hasta dónde llega su especialidad y hasta dónde tiene maniobra libre el presidente de la nación, digamos. Así que es casi un misterio a veces de cómo funcionan los hermanos Milei en esa toma de decisiones. En ese proceso de toma de decisiones, Karina Milei, que no se le escucha generalmente hasta ahora, por eso digo hasta ahora y le coloco entre comillas, había dos figuras, digo había porque una sigue siendo y la otra queda en duda, que es Manuel Adorni, estoy diciendo queda en duda, porque está fuertemente debilitado, tratan de que se cambie el eje, y el otro es Martín Menem. Entonces ahí vemos dónde está la fractura. Sabemos muy bien que hasta ahora la voz es Martín Menem. Era Manuel Adorni, por eso hubo una defensa incondicional de Javier Milei a Manuel Adorni. No te olvides que Javier Milei, a los propios de él, si había, como fue el caso de Pose y otros, ni hablar de Giacomini en su momento, con los que él estuvo desde su origen, si tuvo que prescindir, prescindió. Y no hablemos de Guillermo Francos, el ex jefe de gabinete. Ahí marca también un poco el timing. Entonces, Adorni, jefe de gabinete, que ahora no está trabajando muy poco en ese rol de jefe de gabinete. Reemplazado por Guillermo Francos, que logró articular con los gobiernos provinciales, con los diputados, con los senadores, realmente resultados favorables cuando tenían minoría en ambas cámaras. Absoluta minoría, si queremos emplear ese término. Hoy por hoy, y por otro lado, la figura de Santiago Caputo, cuando Sebastián Pareja, el ordenador de la provincia de Buenos Aires, y discúlpenme, lo digo así, no, yo no vivo en provincia, pero es el 40% de la región, el 40% de los votos, bueno, el ordenador de la provincia de Buenos Aires inicia acciones judiciales contra las fuerzas del cielo, los celestiales, que lo llamamos hace un rato, por las agresiones que recibió Sebastián Pareja a través de las redes. Por lo tanto, hay todo un misterio, o sea, sabemos muy bien que el gobierno se fortaleció a través de las redes y ahora está implosionando a través de las redes de su propia fuerza. Esa sería la fotografía. Ahora, por otro lado, ¿qué decimos? Bueno, todos los medios hablando de este conflicto. Pero tenemos un Luis Toto Caputo, donde de alguna manera da algunos indicadores, como los que mencionamos hace un rato, superávit comercial, pudo desacelerar la inflación, consiguió renovar el acuerdo con el Fondo Monetario en $1.000 millones para que le vengan fondos frescos. Esto no quiere decir que hablemos de la industria, que hablemos del comercio, que hablemos de los supermercados, pero de alguna manera descansa la comunicación del gobierno a través de Luis Toto Caputo, donde dice que va a venir un futuro mejor. Dicho todo esto, lo que hacemos es mencionar quién es el comunicador para los decisores, y me refiero al sector empresario, de lo que pasa ahora. Porque si analizamos solamente las fracturas internas, decimos, bueno, ¿qué va a pasar? Esto no se puede sostener en el tiempo.
Así es. Bueno, Gustavo, se nos acaba el tiempo. Solamente decir que el caso Adorni ahora entró como una especie de meseta esperando a ver si el juez lo convoca para la indagatoria y si después avanza en un eventual procesamiento y ahí sí quizás cambien la situación de Adorni y hay que ver si hasta ese lugar lo acompaña Milei y lo sostiene o le suelta la mano. Cuando te cierro con esto, Sí. si realmente lo llaman indagatoria, puede empezar a estar procesado. Sí lo llaman. Ese es el tema y queda el signo de interrogante. Pero yo creo que más importante de lo jurídico para la gente que nos sigue es quién va a ejercer efectivamente en esta interna la jefatura de gabinete. Y agreguemos ahí que Santiago Caputo no es un integrante de ningún ministerio, pero sí lo es Patricia Bullrich, que empieza a asomar la cabeza. Así es, bueno, interesantísimo esta pelea del gobierno que nos atrapa con distintos actores, como si fuera una ficción, pero no lo es. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan una linda semana.